Uno, queridos patitos. Estamos al día 7 de marzo, pero vamos a retroceder solamente un poquito. A diferencia de ayer, antes de ayer y el otro día, hoy vamos a ir a 2019, en donde en Venezuela sucede un mega apagón en las turbinas del embalse del Guri, dejando al país sin luz por espacio de 5 a 7 días. Y es que a partir del día 7 de marzo del año 2019 se registrarán múltiples apagones en toda Venezuela. Durante los siguientes meses, en varias ciudades del interior del país, continuaron los apagones en un programa por largas horas, entre las 3, 5, 8 horas al día. Ciudades como Maracaibo, Mérida, San Cristóbal. Lamentable que la censura periodística no permite que medios de comunicación reporten las estadísticas de la cantidad de horas diarias que viene ocurriendo los cortes de luz. A esta crisis de energía se suma la crisis de escasez de gas doméstico que profundiza en los problemas de las familias en las horas de hacer los almuerzos y las cenas. La empresa consultora Ecoanalítica estimó que los apagones se prolongaron hasta el 15 de marzo, causando 1.098 millones de dólares en pérdidas. La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional estimaría ese importe durante los primeros 4 días de apagones en unos 1.000 millones de dólares. A esta cifra no se le añadieron unas cuantiosas pérdidas por los saqueos que se produjeron en el estadio de Zulia, en el estado Zulia, a más de 500 comercios e industrias. El apagón duró mínimo 59 horas seguidas y se fue reponiendo poco a poco. En algunos sectores duró hasta 5 días. El 25 de marzo ocurrió una segunda interrupción del suministro eléctrico a nivel nacional que afectó a 21 estados durante 24 horas. El gobierno suspendió por 24 horas las actividades laborales. El 17 de julio explotó la planta eléctrica de Bajo Grande, ubicada en el municipio San Francisco Maracaibo, y dejó sin luz varios sectores del Zulia y partes de Maracaibo. El 19 de julio reportan apagón al oeste de Caracas, dejando 9 estaciones del transporte metro de Caracas sin luz. El 22 de julio, un cuarto apagón afectaría a 23 estados del país a partir de las 4:25 pm hasta las 6:55 am, unas 15 horas, quedando suspendidas las clases escolares y las actividades laborales. Durante este año de 2019 se produjeron cerca de 23.860 fallas eléctricas en todo el país, inclusive en Caracas, y se reportaron 25.617 averías en aparatos electrodomésticos dañados entre neveras, televisores, microondas, aires acondicionados. En julio de 2019, el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, el OVSP, publicaría un estudio que muchas ciudades principales continúan con un fuerte racionamiento con la energía eléctrica. Entre las más afectadas durante mayo-junio de 2019 estarían Barquisimeto, San Cristóbal y Maracaibo. Según el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, las ciudades menos afectadas son Ciudad Bolívar y Caracas. El 21 de agosto de 2019 se registraría un nuevo apagón en 11 estados de Venezuela. El 23 de agosto, el sistema del teleférico para el Pico Bolívar suspendió el servicio debido a fallas eléctricas, ocasionando malestar entre los turistas que llegaban de diferentes estados. El 25 de agosto, la electricidad fallaría en diferentes estados, principalmente en Aragua, Miranda, Zulia, Carabobo, Mérida. Gente que se trasladaba en el metro quedaría atrapada la noche del sábado en la línea 2, estación Mamera, en Pocono, estado Trujillo. Se quedaron que no contaban con varias horas, que no contaban con luz en varias horas. En septiembre de 2019 se registrarían 3 nuevos apagones de más de 12 horas en el estado Zulia. Y la situación está afectando a la industria y al comercio. Copolec, la corporación eléctrica, no pudo recuperar la producción nacional de carga desde 2009. Otro de los motivos es la pérdida de personal cualificado en la empresa, a sabiendas de que el consumo nacional había caído en un 50%. El 15 de octubre de 2019 se produciría la tercera explosión de la planta de Santa Bárbara en el Zulia, en el municipio Colón. La falla dejó sin electricidad los municipios del sur del lago.
De las 46 unidades de generación térmica que hay instaladas en el Zulia, solo funciona una. La generación de las plantas termoeléctricas del estado es apenas del 1,4% de su capacidad instalada, que alcanza los 3.020 megavatios. El 22 de noviembre de 2019 se registró un corte en el estado Nueva Esparta, que afectó durante más de 3 horas a los municipios Maneiro, Mariño, Arismendi, Marcano, Antonio Díaz y Tubores. A finales del mes, la crisis volvió a recrudecer en el estadio Zulia. El lunes 2 de diciembre se reportaron apagones en varios municipios del estado Zulia. El día 4 de diciembre se registró durante la madrugada un apagón que afectó a 10 estados del país, más de 3 horas, cuyo origen fue la explosión de una subestación eléctrica. Es por lo tanto una situación compleja la de ese año 2019, pero ojo, cuidado, que había habido apagones en diciembre de 2017. El primer apagón nacional fue en septiembre de 2013 y la suspensión oficial aparente del racionamiento de 2010. Luego, a continuación, habrá apagones en 2020, 2021, 2022, 2023. Evidentemente, es un asunto que tiene su importancia y que en el año 2019 comienza en este 7 de marzo tan importante y tan relevante. Y es que los apagones eléctricos de Venezuela de 2019 fueron una serie de cortes de suministro eléctrico a nivel nacional. El primero comenzó este 7 de marzo de 2019 a las 16:55 hora local, GMT-4, y fue el apagón eléctrico más grande de la historia de Venezuela, durando en algunos estados entre 5 y 7 días consecutivos, continuos. La causa del apagón fue una falla de la central hidroeléctrica Simón Bolívar. Afectó seriamente al sector eléctrico del país en una mayoría de sus 23 estados y el distrito capital, causando graves problemas en hospitales, clínicas, industrias, el transporte, servicios de agua y múltiples saqueos a nivel nacional, principalmente en el estado Zulia, como hemos comentado. Al 13 de marzo ya se habían registrado al menos 43 muertes. El 12 de marzo la energía eléctrica regresó en algunas regiones del país, pero Caracas permaneció solo parcialmente apagada, donde se restableció por prioridad nacional, mientras las regiones occidentales, cerca de la frontera con Colombia, permanecerán a oscuras. Para el 14 de marzo, la energía se había restablecido en gran parte del país, aunque los cortes de energía persistieron durante varios días después de esto. El día 25 de marzo a las 13:21 horas local ocurrió un segundo apagón donde otra vez quedó sin energía la mayor parte del territorio nacional, en total 16 estados. La causa fue una falla en la central hidroeléctrica Simón Bolívar, en la represa del Guri. Y una semana más tarde, el 29 de marzo a las 19:10 horas, hora local, ocurrió un tercer apagón que duró más de 4 días y afectó a 23 estados. Para el 9 de abril de ese mismo año sucede un cuarto apagón en toda Venezuela. Otro apagón de gran magnitud ocurriría el 22 de julio a las 16:40 hora local. Por lo menos se han presentado en el año 2019 cerca de 23.860 fallas eléctricas en todo el país, inclusive en Caracas. Y se han reportado esas citadas 25.617 fallas en aparatos dañados electrodomésticos. Expertos, fuentes de la empresa estatal Corpoelec, Corporación Eléctrica Nacional, lo atribuyen a la falta de mantenimiento, el desabastecimiento de combustibles de las centrales termoeléctricas, la corrupción en el área, los bajos salarios y la inexperiencia en el campo como resultado de la fuga de cerebros por la crisis migratoria venezolana. La administración de Nicolás Maduro se atribuye los apagones a supuestos sabotajes. Durante los primeros meses del año 2020, el gobierno ha tenido que recurrir a programas de corte debido a la inestabilidad del servicio eléctrico, y los meses de marzo y abril, los cortes en diferentes estados se han vuelto más continuos. En algunas ciudades se aplican recortes de 6 horas, 2 veces al día. Solo en los 3 primeros meses de 2020 fueron reportadas 17.254 fallas eléctricas. Hacemos recapitulación, y es que la memoria es bastante importante.
aquella tarde del 23 de diciembre de 2009, en una de sus habituales cadenas de radio y televisión, Hugo Chávez no pudo seguir evadiendo la gravedad del problema que asolaba al país por la crisis de la energía eléctrica, que es una realidad. Palabras de Damián Prat en el periódico Independiente, tal cual. Es aquí el inicio de la crisis energética en Venezuela y tiene el país ya una década entre apagones y mucho más allá en la sequía del Niño por esas fechas. La mayor parte de la energía eléctrica de Venezuela proviene de una de las represas hidroeléctricas más grandes del mundo, la central hidroeléctrica Simón Bolívar en el embalse del Guri, en el río Caroní, en el estado Bolívar, Venezuela. Y al 2019, 70-80% del poder de Venezuela provenía del Guri. Venezuela tiene una historia de apagones eléctricos que se remontan al menos a 2009. Juan Nagel escribió en Foreign Policy en 2016 que los problemas se debieron a la corrupción masiva del gobierno y las políticas energéticas desastrosas del país. Univision también informó que los problemas en el sector energético se debieron a la corrupción y la falta de mantenimiento e inversión. Un informe de Transparencia Venezuela dijo que el mantenimiento se abandonó durante 20 años a partir de 1998. La infraestructura obsoleta empeoró los problemas y las críticas fueron silenciadas. Un líder sindical de los trabajadores de energía estatales fue arrestado en 2018 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, por advertir que un apagón era probable. La empresa privada, la Electricidad de Caracas, era propiedad de AES Corporación de los Estados Unidos hasta 2007. Según The Wall Street Journal, la red eléctrica de Venezuela fue una vez la envidia de América Latina. El entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, creó la Corporación Eléctrica Nacional, Corpolec, mediante la nacionalización del sector eléctrico y la expulsión de la industria privada en 2007. Por lo tanto, el Estado ha sido el único responsable del suministro de energía durante más de 10 años. Univision dice que Chávez admitió fallas, como la disponibilidad insuficiente de la planta de generación termoeléctrica y la limitación de la red nacional de transmisión de energía eléctrica y los sistemas de distribución, firmando un decreto en 2010 que declaraba un estado de emergencia del Servicio Nacional de Electricidad. Chávez hizo que Corpolec acelerara los proyectos y al evitar el proceso de licitación pública para los proyectos autorizó la contratación por adjudicación directa, lo que facilitó la corrupción. Durante la campaña electoral de Enrique Capriles Radonsky contra Hugo Chávez por la presidencia de Venezuela, el candidato presentó durante su plan de gobierno un proyecto de luz para el progreso. Este plan fue presentado en todas las regiones del país y varios de sus promotores sufrieron luego de persecución política siendo apresados o debiendo salir del país. Los casos de los ingenieros Luis Vázquez Corro, Winston Cabas y Ciro Portillo han sido los más citados. La administración de Chávez distribuyó contratos de millones de dólares sin licitación que enriquecieron a los altos funcionarios de su gobierno y las obras nunca se construyeron. Según Univision, The Wall Street Journal declaró que el gobierno otorgó contratos eléctricos a empresas con poca experiencia en el sector energético. Se adjudicaron miles de millones de dólares en contratos para proyectos que nunca se completaron, lo que llevó a investigaciones internacionales de altos funcionarios del régimen de Chávez, hoy perseguidos por saquear las remesas, es decir, los cofres de la República Bolivariana, las cajas, vamos, rebañar la olla, como se diría. Críticos dicen que a una empresa, Derwick Associates, se le dieron proyectos aunque no tenían experiencia previa. Derwick niega que hubiera sobornos involucrados. De los 40 proyectos energéticos aprobados entre 2010 y 2014, analizados por Transparencia Venezuela, 17 no se terminaron en marzo de 2019. Ninguno está funcionando a plena capacidad y se identificó un cobro excesivo por miles de millones de dólares. Complicando aún más los asuntos eléctricos, la administración de Corpolec sería entregada a un general de la Guardia Nacional de Venezuela, Luis Mota Domínguez, quien ha admitido la falta de experiencia en industria de la energía. El reinicio de una red eléctrica envejecida requiere especialistas y equipos que no pueden estar disponibles en ese momento ni después en Venezuela, como resultado de la fuga de cerebros, porque miles de los trabajadores han abandonado directamente el país. Hubo dos apagones importantes en 2013. El primero de ellos ocurrió el 3 de septiembre en horas del mediodía, originando por una falla en la línea de transmisión principal de 765.000 kilovatios, que, según el ministro de Energía Eléctrica de entonces, Jessy Chacón,
fue el factor que ocasionará que casi el 70% de Venezuela quedará sin suministro eléctrico. La versión gubernamental fue la de un acto de sabotaje, emprendido por factores de la oposición política, mientras que expertos esgrimían como factor esencial de la falta el escaso mantenimiento del sistema y la corrupción administrativa. Mientras que el segundo evento ocurriría exactamente 3 meses después, el 3 de diciembre, donde las declaraciones de ambos sectores fueron similares. En 2016, Venezuela sufrió una grave crisis de electricidad que causó cortes de energía, cierres de industrias y la decisión del presidente Nicolás Maduro Moros de reducir las horas de trabajo de los empleados del gobierno. La administración de Maduro ha implementado la racionalización, es decir, el racionamiento de energía varias veces, y ha cambiado los relojes del país para acomodar un viaje de un día. Nagel escribiría en 2016 a dos razones principales para la crisis: el consumo excesivo de electricidad y la producción insuficiente. Y la raíz de estos dos problemas es la mala gestión, el populismo, la planificación deficiente, la ideología inflexible y la corrupción abrumadora. El 19 de octubre de 2016 el edificio del Parlamento se quedará sin luz mientras los diputados debatían un proyecto de ley para el sector eléctrico y los apagones iban siendo cada vez más frecuentes. En 2017 hubo más de 18.000 cortes de energía por todo el país a inicios de 2018. El 2 de enero habrá sectores en 5 estados y la capital que se quedarán sin energía durante varias horas, sumándose a permanentes racionamientos de agua. Los intentos de explicar las continuas fallas en el suministro eléctrico a pesar de los miles de millones de dólares gastados ha llevado al desprecio y el ridículo público hasta las redes sociales. Y en 2018 Mota Domínguez dijo en Instagram: camaradas, en algunos casos las fallas en el sistema eléctrico se producen animales, tanto ratas, ratones, culebras, gatos, ardillas, rabipélados, zumurros, etcétera, que buscando madriguera, nido o lugar donde ocultarse, se introducen en equipos de sistema causando la falla, siendo el caso de que algunos ingenieros y exdirectivos del sector eléctrico habían señalado la militarización de la gerencia de las empresas eléctricas como una de las principales causas de la crisis. La mayoría de las ciudades más grandes de Venezuela reciben energía de la subestación San Jerónimo B, conectada a la central hidroeléctrica de la represa del Guri a través de una de las líneas de alta tensión eléctrica más largas del mundo. Las fuentes citadas de Corpoelec indicaron que se produjo un incendio de vegetación en 3 líneas de 765 kilovoltios entre la empresa y las subestaciones Malena y San Jerónimo B. El fuego sobrecalentó las líneas, activando mecanismos de rechazo de carga que protegen las líneas conectadas con la presa. Según la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central de Venezuela, la pérdida momentánea de energía en la represa del Guri hizo que las turbinas aumentaran su velocidad, creando una sobrecarga en los sistemas eléctricos. La universidad declaró además que los sistemas de control de seguridad en Guri se activaron para reducir la mayor entrada de energía, pero el sistema se volvió incontrolable y obligó a los operadores a desconectar los generadores en la represa. Cuando se desconectaron los generadores, la frecuencia eléctrica no se pudo regular y sobrecargó las centrales eléctricas ubicadas en Caruachi y La Macagua. Debido a que las centrales termoeléctricas de Venezuela no están siendo operadas debido a la escasez de combustible provisto por PDVSA, las fluctuaciones en las frecuencias eléctricas exacerbaron la red eléctrica y contribuyeron a que continuaran los apagones. Imágenes de satélite de NASA muestran que el fuego de la vegetación del Guri comenzó un día antes del apagón. La vegetación cerca de las líneas eléctricas de Venezuela no se había podado desde 2018, una situación particularmente grave debido a la estación seca. Los ingenieros y analistas citados por The Guardian dijeron que la causa es la falta de fondos y la mala gestión, incluido el despliegue de soldados para operar subestaciones eléctricas en lugar de electricistas. Una falla afectó a 3 grandes cables de la central hidroeléctrica Simón Bolívar, que suministra el 80% de la energía eléctrica de Venezuela en 2019. Un cable perdió la energía entre las subestaciones Malena y San Jerónimo B en la red principal, lo que hizo que las otras 2 también perdieran energía. El ingeniero Miguel Lara es gerente de la Oficina de Planificación del Sistema Interconectado, citado por El Pitazo, declaró que las centrales termoeléctricas no comenzaron y que las plantas de generación de respuesta rápida no funcionaron, por lo que el servicio eléctrico durante el apagón fue restaurado solo en algunas áreas.
New York Times citó a José Aguilar, un experto venezolano en la industria eléctrica y consultor para compañías de reaseguros, quien revisó los niveles de energía en todo el país durante el apagón y dijo que el gobierno había intentado reiniciar Guri varias veces, lo que provocó una explosión en una subestación cercana. Aguilar dijo que estos intentos de reinicio habían dañado algo más el sistema, desestabilizando aún más la red. Obviamente nos están ocultando algo. El apagón ocurrió el 7 de marzo. New York Times reportó que los trabajadores y un gerente de Corpoelect dijeron que para el 11 de marzo aún no se había fijado una fecha para el reinicio, que se les pidió que no se presentaran a trabajar ese lunes, y el Times agregó que sus nombres habían sido ocultados para protegerlos de las represalias del gobierno. Otra subestación auxiliar, San Jerónimo A, está conectada a una planta más pequeña en Matagua y pudo evitar pues enviar una corriente más débil e intermitente durante el apagón. El gobierno construyó más de una docena de plantas de respaldo alimentadas por diésel o gas natural. Ninguna de ellas funcionaría durante el apagón. New York Times dijo que el suministro de combustible requerido para operar las plantas de energía térmica se ha visto afectado por las sanciones de Estados Unidos. La administración de Nicolás Maduro culpó a un sabotaje estadounidense por las interrupciones, según BBC y New York Times. Maduro alegó que Estados Unidos había usado tecnología avanzada para un ataque cibernético de la red. Guaidó diría que la administración de Maduro no había hecho mantenimiento a la red eléctrica. Los expertos en energía venezolanos citados por El Pitazo han rechazado la teoría de que el apagón fue causado por sabotaje, ya que el área de la represa del Guri está fuertemente protegida por unidades de las Fuerzas Armadas, donde opera un comando espacial y de la seguridad interna de Corpoelect. Estos especialistas también han señalado que Guri se construyó antes de que existiera Internet y no usa Internet. Por tanto, no permite el hackeo. Un consultor de gestión de riesgos citado por el Nacional desestimó la declaración de los funcionarios del gobierno y aseguró que el diseño del sistema de la planta hidroeléctrica no permite ataques de este tipo. Él dijo: estos sistemas no pueden ser atacados de forma remota. Son sistemas de control cerrados, diseñados para que las turbinas funcionen de manera sincrónica, y eso sería como hackear un refrigerador o una licuadora. Según una encuesta de marzo de Mega Análisis, el 84,3% de los venezolanos rechaza la teoría del sabotaje eléctrico. Evidentemente, los sectores más vulnerables de la sociedad se vieron afectados con esa escasez de electricidad, agua, alimentos, transporte, médicos. Por tanto, esta situación llevó al hecho de que el apagón se produjo en medio de la crisis presidencial de Venezuela, que comenzó con la Asamblea Nacional, declarando que la reelección de Nicolás Maduro en 2018 no era válida. El organismo declaró a su presidente Juan Guaidó como presidente encargado de la nación. El fiscal general del gobierno de Maduro, Tarek William Saab, anunciaría una investigación contra Guaidó por sabotaje de la red eléctrica, alegando que era el autor intelectual del ataque. Maduro llamó a los colectivos y dijo: ha llegado el momento de la resistencia activa. El enviado especial del Departamento de Estados Unidos a Venezuela, Elliot Abrams, calificó esto de un colapso de la ley y el orden y dijo: eso es un llamado a las pandillas armadas para que tomen las calles. Tal vez sea una señal de la falta de confianza de Maduro en sus propias fuerzas de seguridad. En el estado Zulia resultaron detenidas más de 600 personas por las olas de saqueo, según el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. El diputado de la Asamblea Nacional, Juan Andrés Mejía, anunció que la legislatura se había comunicado con Brasil, Colombia, Alemania, España, Estados Unidos y varios países insulares del Caribe y había solicitado asistencia y solicitó a la Organización Latinoamericana de Energía, la OLADE, que enviara una comisión para investigar la causa del apagón. Maduro dijo que podrían ayudar Rusia, China, Irán y Cuba para investigar el ataque cibernético a la red eléctrica y que 2 personas fueron arrestadas en relación con el ataque. El 9 de marzo fue encontrado muerto Ángel Javier Sequea, jefe de despacho y operaciones de Guyana, después de ser detenido por el SEBIN. Ángel Javier dejó un audio grabado acerca de la falta de mantenimiento en las líneas de alta tensión eléctrica. Trabajó 13 años en casa de máquinas al lado de las turbinas de la planta de la presa Carhuachi. Entre la noche del 11 de marzo y la madrugada del 12 de marzo de 2019, agentes del SEBIN detuvieron y allanaron la vivienda en Caracas del periodista Luis
Rodríguez Carlos Díaz, siendo trasladado al Licoide. Díaz sería acusado de instar el apagón. La noche del 12 de marzo de 2019 sería liberado tras la audiencia de los tribunales de Caracas, en la que, según la organización Espacio Público, se le imputó el delito de instigación a delinquir y se le impusieron la obligación de presentarse ante los tribunales cada 8 días y la prohibición de salir del país, de declarar ante los medios de comunicación y de participar en manifestaciones públicas. El 22 de marzo, Francisco Alarcón Orozco es encontrado ahorcado en extrañas circunstancias, secretario del sindicato Corpoelec. Gobaní Zambrano, trabajador de Corpoelec, es detenido luego de participar en una rueda de prensa. Nuestra infraestructura a nivel nacional está en desidia, tiene vandalismo, están abandonadas en condiciones pésimas. El gobierno nunca aceptó como causa principal la falla por falta de mantenimiento, tal y como explicó en 2010 José Aguilar, experto en riesgo eléctrico y asesor internacional. Y por lo tanto, ahí tenemos la memoria de este momento en la historia de Venezuela. Sobre todo en 2019, con esos apagones eléctricos, parte de la crisis energética que hemos comentado al principio, que comenzó en 2009 y que continúa en el presente, pero que tuvo ese momento tan grave en ese año 2019, haciendo la memoria de ese comienzo el 7 de marzo de 2019. Y ciertamente recordando las penurias que los venezolanos vienen viviendo. Sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur pero bat, Betty Gelpian.